Bueno, volvemos a retomar el tema de nuestra relación con Dios y precisamente en esta semana queremos ver nuestra semejanza con Cristo. Es sabido que los hijos se parecen a los padres. Toman un aire, toman cierta semejanza, algunos rasgos, porque son los hijos y ellos son los padres. Así que copiamos genéticamente algunos de los atributos, digamos, de la personalidad y del físico. Precisamente en esta tarde queremos hablar acerca de nuestra semejanza con Cristo. Si somos hijos de Dios, veíamos en el estudio pasado, nos hacemos semejantes a Él. Tenemos que parecernos a Él. Y vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el verso 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que según vamos caminando en los pasos del Señor y vamos buscando de su rostro y vamos buscando y aprendiendo más de Él, nos vamos, nuestra semejanza espiritual y nuestra forma de vivir va tomando poco a poco más la imagen de aquel que nos creó. Jesús, dice la palabra, que Jesús es la imagen de Dios. Recordemos que en una ocasión le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo llevo con ustedes y no me has conocido. Es decir, Jesús es la imagen de Dios. Por lo tanto, si nosotros caminamos en los pasos de Cristo, vamos a ir tomando la imagen de aquel que es la imagen de Dios. Nos vamos pareciendo más y más a Cristo. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, el verso 23, Santiago 1, 23, dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, si nosotros sabemos y aprendemos de la palabra, pero no lo aplicamos, no vivimos de acuerdo a ella, es como aquel, si leemos, por ejemplo, seguimos leyendo el siguiente verso, que es el 24, dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es decir, hay una semejanza cuando nos miramos al espejo, nos estamos viendo a nosotros mismos. Si somos, decimos que somos de Cristo, pero no practicamos la palabra, no la obedecemos, no andamos en ella, es como si nos miráramos al espejo y solamente nos vemos a nosotros mismos. Vemos nuestra imagen. Vamos al espejo, nos peinamos o nos arreglamos y nos vamos y se nos olvida la imagen que acabamos de ver en el espejo. Y ese no es el punto. El punto no es ser oidor de la palabra, sino también hacedor, cumplidor, obediente a ella. Porque es la única forma en que vamos tomando la imagen de Cristo. Que esa es nuestra meta. Ese es el propósito de nuestra vida. Llegar a parecernos más a Cristo y actuar como si fuera Él. En 2 Corintios 4, el capítulo 4, el verso 4, dice así. 2 Corintios 4, 4.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, en nuestro entendimiento vamos comprendiendo cómo actuaba Cristo, y en ese buscar de la voluntad de Dios, ese actuar para parecernos a Cristo, dice que vamos con el entendimiento de qué es lo que Cristo nos ha impulsado a hacer, porque al fin y al cabo Él es la imagen perfecta del Padre. Si nosotros somos oidores, es decir, la palabra nos entra pero no influye, no actúa en nuestro vivir cotidiano, entonces no vamos a tomar la imagen de Cristo, sino la imagen del mundo. Así que por ahí vamos. Es necesario parecernos más a Cristo. Y ese, repito, es el propósito de nuestro vivir y es lo que Dios desea. ¿Cómo uno puede parecerse a Cristo? Uno recuerde que a través de la oración, a través del estudio de la palabra, no para oírla, sino para actuar con respecto a ella, en esa búsqueda de Dios es como vamos teniendo el entendimiento acerca de Cristo. Y en Primera de Juan, tenemos en Primera de Juan capítulo 3, el verso 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No es que uno llegue a tener, no sé, ser como un ángel flotando, lleno de luz, sino que nuestra vida se va a ir pareciendo más a Cristo. Dice que todavía no tenemos la semejanza, porque es un cambio que va obrando el Espíritu de Dios. Dice, habíamos leído en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios 3:18, termina diciendo el verso 18, que nos vamos transformando de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Es decir, es el Espíritu obrando en nosotros. Si no actuamos de acuerdo y obedecemos de acuerdo a la palabra de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo no va a estar obrando para irnos conformando a la imagen de Cristo. Todavía no lo somos tal y como es Cristo actualmente. Tal y como Cristo es en la realidad, no lo somos, pero vamos a irnos, dice que nos vamos transformando de gloria en gloria, vamos cada vez pareciéndonos más a Cristo, hasta el momento en que Él se revele y entonces le vamos a ver tal y como Él es. Por supuesto, en ese momento alcanzaremos nuestra semejanza a Él de manera completa. Pero esa es la vida cristiana. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad para con Dios, porque eso es lo que Él está buscando, que nos parezcamos a Cristo. Y por último, en la epístola a los Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, el verso 9, dice así la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quien va obrando en nosotros si es que somos de Cristo. Pero si no cumplimos esa palabra, si no actuamos, si no estamos dispuestos en el conocimiento de Cristo a actuar de acuerdo a su palabra, entonces el Espíritu
no está en nosotros y Él es quien nos lleva a esa semejanza. No hay manera en que nosotros podamos parecernos por cuenta propia. El Espíritu de Dios es el que tiene que actuar. Y dice, si alguno no es de Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. No hay otra alternativa, no hay otra vía. Si no somos de Cristo, no tenemos el Espíritu de Dios. Y por ende, si no tenemos el Espíritu, no somos de Cristo. Así que mis hermanos, les exhorto esta tarde a buscar más de Dios, a dedicarle tiempo a Él. Recuerden que la palabra es la que nos habla acerca de Él. ¿Cómo sabemos cómo es Él? Si no estudiamos la palabra, si no venimos a ella. Y no le tenga miedo, uno dice, no, yo no lo entiendo. Venga a la palabra, que si usted es de Cristo, el Espíritu de Dios le va a ir enseñando y le va a ir llevando a ser cada vez más como Cristo. Pero recuerde, solamente es a través del Espíritu de Cristo si Él es que mora en nosotros. Decíamos la semana pasada que cuando somos obedientes a Cristo y guardamos sus mandamientos, Él viene a ser morada en nosotros. Es ahí cuando comenzamos a actuar con la palabra, si tenemos el Espíritu de Dios. El Señor les bendiga mucho y Dios quiera que nos sintamos cada día motivados más y más para buscar de Dios a través de su palabra, a través de la oración, de la meditación, dedicar tiempo a Él para que el Espíritu de Dios vaya conformándonos, vaya transformándonos de gloria en gloria, de acuerdo a la imagen de Cristo. Dele like, comparta con otras personas y hermanos que usted piense que le puede ayudar este estudio, y que Dios le bendiga mucho y muy ricamente. Dios le bendiga.